Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer un pastel de coco que se hace de manera muy fácil, rápida y queda delicioso. Este pastel es perfecto para todos aquellos que seáis amantes del coco, ya que queda muy rico, tierno y jugoso. Me recuerda muchísimo al famoso pastel tres leches, pero con coco. Así que si queréis hacerlo, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Y ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer es el bizcocho, así que en un recipiente que sea bastante amplio vamos a poner 4 huevos que están a temperatura ambiente y en mi caso los estoy utilizando de tamaño L. Añadimos también 100 gramos de azúcar, un sobre de 8 gramos de azúcar vainillado, aunque si queréis podéis utilizar una cucharadita de esencia o pasta de vainilla. Y ya vamos a pasar a batirlo todo súper bien durante aproximadamente unos 5 minutitos con una batidora de varillas eléctrica. Con esto vamos a conseguir que la mezcla aumente bastante su volumen y tenga un color amarillo muy clarito. También podéis hacer esto con un batidor de varillas manual, pero ya os adelanto que vais a tardar un ratito más. Una vez que tengamos la mezcla en este punto, vamos a ir añadiendo poco a poco 30 mililitros de aceite suave. En mi caso estoy utilizando aceite de girasol, pero podéis utilizar cualquiera que sea suave. Y mientras vamos a continuar batiendo a baja velocidad. Seguidamente vamos a añadir los ingredientes secos y los vamos a pasar previamente por un colador para evitar que queden grumos. Así que ya directamente en el colador vamos a poner 130 gramos de harina de trigo y unos 4 gramos de levadura química, también conocida como polvos para hornear. Lo tamizamos todo muy bien y se integran haciendo movimientos envolventes con ayuda de una lengua pastelera. Con esto vamos a conseguir que no se baje todo ese aire que hemos conseguido meter en la mezcla batiendo. Cuando todos los ingredientes secos estén integrados, ya tenemos lista la mezcla para nuestro bizcocho. Para hacerlo voy a utilizar un molde rectangular que es apto para horno y mide 25 por 20 centímetros, al que le voy a poner un poquito de spray antiadherente para que después sea más fácil de desmoldar. Como podéis ver, ya yo tengo listo el molde por aquí, así que simplemente vertemos toda la mezcla y ya se va directo al horno. En mi caso, pasados 25 minutos ya tenemos el bizcocho listo y para comprobarlo vamos a hincarle un palillito en el centro y como podéis ver sale totalmente limpio, así que ya vamos a dejar que se enfríe sobre una rejilla. Mientras el bizcocho se enfría vamos a preparar la salsa con la que lo vamos a bañar, así que en un recipiente vamos a poner 400 mililitros de leche de coco, también 250 gramos de leche condensada, y vamos a mezclarlo todo hasta que ambos se combinen. De esta manera tan sencilla ya tenemos lista nuestra salsa. Ahora que ya tenemos bien frío nuestro bizcocho, lo que vamos a hacer es pincharlo con ayuda de un palillito o un tenedor. Y esto nos servirá para que después cuando pongamos la salsa penetre súper bien y el bizcocho quede súper jugoso. Seguidamente vamos a ir vertiendo poco a poco la salsa en nuestro bizcocho. Y una vez así cubrimos el molde con un plástico film y nos lo llevamos al frigorífico. Dejaremos que repose en el frigorífico durante un mínimo de 8 horas, aunque es mejor de un día para otro. Pasado el tiempo ya solo nos queda decorar el pastel con unos 75 gramos de coco rallado y también con unas líneas de leche condensada. Como podéis ver queda con una pinta buenísima y sin duda lo mejor es lo jugoso y esponjoso que queda el bizcocho, así que espero que os guste y podáis disfrutar de él. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito ¡mua! Y hasta la próxima receta. Adiós.